Esta mañana he titulado este tema Fascinados por la doctrina falsa. Solamente quiero animarles, hermanos, a que vean la pureza de todo lo que hemos estado aprendiendo aquí en Gálatas. Vamos a entrar al capítulo 3. Pareciera que las cosas son repetitivas y obviamente sí, el apóstol Pablo estaba hablando en defensa del Evangelio, está hablando en defensa de su apostolado y ahora va a hablar en defensa del Evangelio, dando, hermanos, una cátedra de lo que es la Trinidad y cómo en ella se establece todo esto. Pero mi deseo es que tú entiendas esta parte. Insisto, creo que es aquí donde hay las grandes deficiencias, hermanos. Por algo está tocándose constantemente. Es importantísimo, es vital que entendamos el Evangelio de forma correcta, hermanos. Y tenemos esta gran oportunidad al abrirlo en esta carta tan especial. Así que pongamos atención a lo que Pablo ahora va a hacer, hermanos. Cómo va a traer la Santa Trinidad en esta parte de la Escritura y cómo la va a exponer. Y lo voy a hacer al final porque realmente es una parte pequeña o extensa, pero muy concreto en todo lo que dice. Pero ahí podemos ver la Trinidad perfectamente. Pero hermanos, les ruego que ustedes estudien, sigan adelante escuchando, viendo en la Escritura y escuchando lo que Dios tiene ahí para ustedes, porque debido al falso entendimiento de creer que entendemos el Evangelio, hermanos, para muchas personas esto va a ser una catástrofe en un tiempo, en el tiempo que Dios haya establecido para su vida. Así que ruego que entendamos esta parte. Vamos a los versículos 1 al 5 ahora, hermanos, los versículos 1 al 5 del capítulo 3, que vamos a leer en un momento, y estos versículos van a tratar sobre la defensa del Evangelio por medio, como les decía, por medio del punto de vista trinitario. Y cuando digo por medio del punto de vista trinitario, Pablo va a hacer defensa por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al hacer esto. Así que esta mañana vamos a ver que por medio de esta presentación trinitaria, el apóstol Pablo va a presentarnos el Evangelio y vamos a ver que el Evangelio que tenemos es verdadero y no se requieren obras, sino solo la gracia y fe de quien viene, y esto es de Dios, hermanos, para pertenecer a este pueblo de Dios. Así que vamos a continuar con esto, pero observen ahora lo que va a decirnos el apóstol Pablo. Permítame, antes de entrar a algunos detalles importantes, déjenme entrar a algunos detalles, antes de ir a los versículos, unos detalles importantes, y luego vamos a ver cómo Pablo argumenta en cada parte de la Trinidad el verdadero Evangelio. Primero déjenme examinar esto con ustedes. Al observar la carta de los Gálatas, hermanos, ahí en capítulo 3, vimos que lo que llevó a escribir esta carta al apóstol Pablo es que los falsos maestros habían llegado a esa área y aparentemente iban iglesia tras iglesia ahí proclamando un falso evangelio. Recuerden todo esto, ¿verdad? Esto sucede, hermanos. Hay muchas personas que pueden llegar con ideas diferentes. Hay muchas personas que aún aparentemente siendo creyentes o cristianos tienen ideas diferentes. Entonces esto es lo que vimos y es lo que estaba pasando ahí. Pablo está preocupado por esta situación, por lo que está sucediendo ahí. Entonces Pablo sabe que a pesar de que estas iglesias las estableció él y están bien establecidas con creyentes genuinos, esas iglesias en este tiempo estaban compuestas por creyentes genuinos porque él mismo les había compartido, él mismo les había guiado en todo esto. Están todas estas iglesias, a pesar de que fueron guiadas por Pablo, estas iglesias, si tú ves la enseñanza aquí, están sujetas a falsas doctrinas. Estas buenas iglesias estaban sujetas a falsas enseñanzas. Les pregunto, hermanos, ¿puede pasar esto hoy en día? Sí, porque la gente dice, yo esto lo sé, yo esto lo he vivido, pero se maneja de esta y de esta forma. Esto es lo que pasaba en ese tiempo, hermanos. Hoy la iglesia está expuesta a la misma situación. ¿Te das cuenta? Entonces, él sabe. Cuando escribe esto, por medio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, sabe que va a haber o que van a ser víctimas de falsos maestros, y esto es exactamente lo que sucedió en Galacia, hermanos. Fueron víctimas
de falsos maestros. Estos maestros aparentes entraron ahí. Ahora, lo que los falsos maestros básicamente estaban diciendo era que la gracia no era suficiente. ¿Entendemos esto, hermanos? Y solo piensen en esto, hermanos, ¿cómo que la gracia no es suficiente? Que la cruz no era suficiente. Era lo que decían. Que el Espíritu Santo no era suficiente. Y que lo que Dios les había dicho tampoco era suficiente para ellos. Entonces, no puedes entrar al reino de Dios, dicen ellos, a menos que estés circuncidado y que adhieras o que te adhieras a las leyes mosaicas de ese tiempo. Entonces, este era un evangelio que ¿qué estaba haciendo con las personas, hermanos? Confundiéndolas. Este era un evangelio que venía corrupto, que venía adulterado. ¿Te das cuenta de esto? Imagínate que hoy llega alguien aquí y te empieza a decir, ¿sabes qué? Es que sí está bien, yo sí creo que es la salvación por la cruz, por Cristo, por su derramamiento de sangre, pero ¿sabes qué? Es que no todo es así. Tú tienes una participación. Entonces puede empezar a haber cosas adicionales a ese evangelio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa incluso hoy en día. Entonces, estaban añadiendo obras a la gracia y obras a la fe. Ahora, esto nos lleva al capítulo 3, al que vamos a entrar esta mañana, donde Pablo específicamente, ya habiendo establecido su autoridad apostólica, ¿no es cierto?, y decía, yo tengo derecho de llevar el evangelio porque es Cristo quien me ha enviado, de Él lo he aprendido, ¿no es cierto? Yo soy representante en ese sentido de este evangelio porque Cristo me lo ha dado. Ahora les da una defensa del evangelio de la gracia, del evangelio de la fe, que se extiende no solo en el capítulo 3, sino ahora también se va a ir hasta el capítulo 4 con este tema. Así que vayan a sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 3, versículo 1, y observen lo que dice. Y a mí me encanta esto, hermanos, cuando entramos a porciones así, porque las leemos y en realidad no estamos entendiendo de dónde viene. Por eso leemos el libro, leemos capítulo a capítulo, versículo a versículo, palabra a palabra incluso, hermanos. Observen lo que dice aquí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír por la fe? Padre, gracias por esta porción, Señor, tan impresionante, tan poderosa, Señor, que debemos pedir tu ayuda, Padre, porque necesitamos de este Espíritu que tú prometiste, Señor, que ibas a enviarnos una vez que nuestro Señor ascendiera. Y ahora el Consolador, el que nos muestra toda la verdad, Señor, te suplicamos que nos ilumine para entender esta porción tan hermosa. Bendice esta mañana, bendice este lugar y, Señor, glorifícate, porque tú mereces toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Cuando tú lees este pasaje, quiero que me digas honestamente, ¿entiendes todo lo que dice ahí? Yo creo que si logramos entender esto, hermanos, vamos a llevar el evangelio a cualquier persona de manera santa, de manera correcta, y lo vamos a vivir incluso nosotros de esa misma manera. Esta es una porción bien importante, hermanos, bien poderosa aquí en las Escrituras. Y digo que es poderosa porque Pablo está abarcando a la Trinidad y lo abarca de esta manera. Primero va a hablar del Hijo, después va a hablar del Espíritu Santo y después va a hablar del Padre. Así es como lo maneja Pablo. Esencialmente lo que les dice aquí es, al ser insensatamente fascinados por un evangelio o por una falsa adicción al evangelio, han puesto en tela de juicio la grandiosa obra del Hijo, del Espíritu y del Padre. Es lo que les está diciendo.
Ustedes, siendo tan insensatos, ponen en duda la obra de la Trinidad, es lo que le está diciendo. En otras palabras, este es un ataque contra quién, hermanos? Contra la Trinidad. Esto es contra Dios mismo, ¿no es cierto? Dios en tres personas. Pero esto es un ataque así. Ahora, observen, la palabra que nos salta a la vista inmediatamente ahí es esta palabra cuando dice, oh Gálatas, ¿qué, hermanos? Insensatos. Esta palabra, hermanos, esta palabra fascinó, es interesante entenderla, hermanos. Observen, les dice insensatos y luego, ¿quién os fascinó? Déjenme decirles qué significa esta palabra fascinó. En el griego, hermanos, es vaskaino. Y vaskaino es encantar, es engañar. Es lo que significa esta palabra. Esta palabra no la vamos a encontrar, hermanos, cuando tú vayas a la Escritura, en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar esta palabra que se esté repitiendo. Es la única vez que se escribe esta palabra. Obviamente el Espíritu Santo guiando a Pablo, pero es la única vez que vas a encontrar en este lugar que se utiliza esta palabra fascinó. La pregunta aquí es, ¿está diciendo Pablo que los creyentes fueron, qué significa fascinó? Encantados. ¿Está diciendo Pablo, hermanos, que los creyentes fueron encantados? ¿O no? ¿No? Digo, ahorita voy a entrar más profundamente al griego ya natural de la época, e incluso dice hechizados. La pregunta es, porque eso es como un encanto, ¿no? Te encantaron. ¿Es lo que dice Pablo aquí, hermanos? ¿Sí los encantó? Bueno, desde aquí, voy a explicarlo, pero desde aquí quiero que empiecen a pensar. ¿Verdad que la iglesia puede ser encantada? Eso es muy importante, hermanos. Y ahí es donde empieza a haber diferentes formas de pensar el Evangelio cuando es únicamente una, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, finalmente sí les dice, definitivamente sí está diciendo que ellos fueron encantados. ¿Te das cuenta? Es lo que dice aquí. Entonces, si tú dices que fueron encantados, si es lo que dice ahí la pregunta, entonces que se va a plantear aquí es, ¿puede un verdadero cristiano ser encantado? ¿Sí? Entonces, y nos podemos preguntar, hermanos, ¿cómo puede ser esto? ¿No es cierto que nosotros tenemos la verdadera palabra? ¿No es cierto que nosotros tenemos al único Dios verdadero, al único Espíritu Santo verdadero, al único Cristo verdadero, que nos enseñan todas las cosas? ¿No es cierto que tenemos eso? ¿Por qué podemos ser encantados? Esa era la pregunta. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que los verdaderos creyentes sean encantados si tenemos todo? No sé si te das cuenta. Y pasa, hermanos, tú vas, conoces, y de repente se empieza a sembrar la duda. ¿No es cierto? No, yo conozco al Señor Jesucristo, estoy conociendo de Él, estoy conociendo de Dios, el Espíritu Santo ha sido prometido y me va a hablar, va a morar en mí, me va a hablar por medio de su palabra, me va a iluminar. Pero vas y escuchas voces. Y entonces el evangelio que tú has escuchado ya no empiezas a dudar. Yo creo que ahí empieza el encanto, ¿no es cierto, hermanos? Cuando empiezas a escuchar otras voces. Entonces, ¿cómo es posible que estos verdaderos creyentes quedaran encantados? Bueno, el hecho es que muchos en las iglesias, aquí lo que estamos estudiando en Galacia, porque muchos en esta iglesia eran verdaderos creyentes. Y estos verdaderos creyentes fueron encantados, hermanos. Sabemos que eran verdaderos creyentes. Estaban ahí en Galacia. ¿Por qué, hermanos? Vayan desde ahí del versículo 26. Observen lo que dice. Dice así, pues todos sois Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué, hermanos? De Cristo están revestidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿eran creyentes o no? Sí, todos son creyentes, ¿no es cierto? Cuando vino el apóstol Pablo, recibieron el evangelio que él estaba dándoles ahí, recibieron lo que él predicaba. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos? Observen, ¿qué pasa en este contexto? Los verdaderos creyentes, ¿qué les pasó a esos verdaderos creyentes que Pablo les compartió? ¿Quedaron qué? Encantados, fascinados, quedaron encantados. Eso es lo que está diciendo el texto, hermanos. Entonces Pablo, observen, les dice en el versículo 3, que, observen, ustedes han comenzado por el Espíritu. Ustedes que han comenzado por el Espíritu han quedado encantados.
Esta es la verdadera regeneración. ¿Quién hace la obra de la regeneración en nosotros, hermanos? El Espíritu. Esta es la verdadera regeneración, es la obra del Espíritu, es la obra de la regeneración. Primero Él llega y te convence, ¿no es cierto? El Espíritu nos convence de pecado, viene y nos convence, luego obra al concedernos nueva vida, ¿no es cierto? Tú te convencen de pecado y tú crees en el Señor Jesucristo y ahora te convence de nueva vida, lo que llamamos el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Nos da un nuevo nacimiento. Pablo les dice entonces, comenzaron con el nuevo nacimiento, comenzaron con el poder del Espíritu Santo y ahora están siendo perfeccionados en la carne. Es lo que les está diciendo. Gálatas es muy interesante, hermanos, porque en todas las cartas, Pablo cuando entra, ¿qué hace, hermanos? Os saludo en el Señor, ¿no es cierto? Les da un gran saludo, manda saludos afectuosos a ellos, pero si tú observas Gálatas nunca empieza así. Dice Pablo en Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo, gracia y paz sean nosotros, el cual se odió a sí mismo. Empieza a dar toda una explicación de quién es Él, por qué es Él y quién. Nunca entra totalmente como las otras cartas. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo quiere ir directo al tema del que los ha fascinado tanto. ¿Te das cuenta? Porque es algo interesante, hermano. A mí, personalmente, como pastor, no me gustaría que nadie te fascinara. ¿Estás de acuerdo? No porque te está moviendo a ti, sino porque está corrompiendo el Evangelio. Primero. Y segundo, obviamente, porque está moviendo a un creyente de la verdad, a alguien que va a entrar como creyente a la verdad. ¿Te das cuenta? Eso es incorrecto, hermanos. Entonces Pablo le está diciendo, comenzaron bien. Era un nuevo nacimiento y ahora están siendo perfeccionados en la carne. Están tan encantados como para pensar que la obra del Espíritu está incompleta. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Recuerden, ¿qué pensaban los judaizantes? ¿Qué querían los judaizantes? ¿Qué habían dicho? Que la salvación era, sí, con Cristo, ¿no es cierto? Que era también por la gracia, es lo que decían. Es por fe la salvación, sí. Pero ¿qué debían hacer, hermanos? Obras, ¿no es cierto? Debería haber obras, deberían haber sido circuncidados, ¿no es cierto? Tal como estaba prescrito en la ley de Moisés. Y añadirse, mantenerse en las leyes mosaicas. Eso es lo que pensaban los judaizantes. Así que la salvación entonces para los encantadores, porque son los que llegan, hermanos, los encantadores, para estos encantadores fue gracia más que, hermanos, más obras. Entonces, esa, mis amados hermanos y amigos, es siempre la mentira que azota a la iglesia y obviamente a quién azota cuando llega esa mentira a la iglesia. ¿Azota a quiénes? A los verdaderos creyentes. ¿Están de acuerdo en esto? Esa es la mentira que llega. Pablo les dice en el versículo 1, insensatos. Aquí está. Y en el versículo 3 les dice, tan necios. ¿Observan esto, hermanos? ¿A quiénes? A los verdaderos creyentes. Esto es muy importante de entender, hermanos, porque a veces pensamos que nadie nos puede fascinar, pero muchas veces podemos comportarnos como insensatos o como necios. ¿Te das cuenta? Entonces, es insensato, necio, dejarse encantar por las falsas adiciones al Evangelio, hermanos, cosas que se puedan añadir al Evangelio. Y tal vez piensas que nunca los creyentes verdaderos pudieran ser encantados. Tal vez tú vas a decir, no, yo ya soy creyente, yo nunca voy a pasar por ahí. Pero aquí está en Gálatas la prueba, hermanos. Y en otras cartas está la prueba. Pero si observen bien, hermanos, si hay una advertencia aquí en la carta, en este caso el Nuevo Testamento, cada advertencia de los falsos maestros, cada advertencia de la falsa doctrina nos hace ver una cosa nada más, hermanos, la posibilidad de que los creyentes pueden ser encantados, ¿no es cierto? Porque si no hubiera posibilidad para ser encantados, entonces ¿tendríamos advertencias en la carta? Para nada. Pero están ahí porque hay una posibilidad de que pudieran ser o pudiéramos ser encantados. Entonces, todo mandamiento de aferrarnos, todo mandamiento de guardar la verdad, de manejar correctamente la palabra, que es la palabra de verdad, se basa, hermanos, en la posibilidad de que somos susceptibles, ¿no es cierto?, a quedar encantados, a quedar fascinados. ¿Te das cuenta?
Así que sí, hermanos, tenemos que entender esto. Sí, los creyentes pueden ser seducidos. ¿Con qué? Con mentiras sobre el Evangelio. Ahora, vamos a llamarle así, hermanos, el embrujo, ¿no? Este embrujo, por decirlo así, no viene cuando alguien dice, yo no creo en Dios, yo no creo en el Espíritu Santo, yo no creo en la cruz, yo no creo en la resurrección. Eso, hermanos, eso no es engañoso, eso no seduce a nadie. Tú sabes que mucha gente hace eso, ¿no es cierto? Que los incrédulos rechazan esta verdad. El embrujo viene de aquellos que primero reconocieron el Evangelio, aceptaron el Evangelio y luego ¿qué hacen? Añaden obras al Evangelio. ¿A quiénes llegó esa fascinación, hermanos? A los creyentes. Ahí es donde viene el encanto, ¿te das cuenta? Pablo ya había anticipado esto. Si ustedes recuerdan, ahí en Hechos, vayan todos a Hechos capítulo 20, Pablo ya había hablado de este asunto, hermanos. Vayan a Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Cuando reúne a los ancianos de Éfeso, él va a salir y dice, y reúne a los ancianos de Éfeso pues, en una despedida, y observen lo que les dice en el versículo 29 del capítulo 20. ¿Lo tienen? Porque yo sé, ¿están de acuerdo, hermanos? ¿Qué sabes, Pablo? Ahí nos podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que sabes, Pablo? Que después de mi partida, ¿qué va a pasar? Entrarán en medio de vosotros. ¿En dónde es ese en medio de vosotros, hermanos? En la iglesia. ¿Quiénes? Lobos rapaces. ¿Qué van a hacer, hermanos? No perdonarán al rebaño. Y vosotros mismos, y de vosotros mismos, ¿de dónde, hermanos? De ahí mismo, de ese lugar, se van a levantar hombres que, ¿qué? Que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar hacia ¿quiénes? A los discípulos. Y ha pasado, hermanos. Ha pasado. Hay muchas ideas que se meten en la iglesia, corrompen el Evangelio y arrastran a otros. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo les dijo que iban a ser golpeados, no solo desde afuera, sino también desde dentro. ¿Se dan cuenta lo que les está diciendo? ¿Por qué, hermanos? Satanás siempre actúa así. ¿Se acuerdan que les decía yo, bueno, Satanás no se preocupa tanto por tus pecados, porque tus pecados, tu carne se encarga de desearlos? Pero Satanás, ¿qué quiere hacer, hermanos? Trastornar la doctrina con falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para poder arrastrarte, ¿no es cierto? Porque siempre es el engaño que Satanás quiere traer a la iglesia. Obsérvenlo, así pasa en todas las iglesias. En la segunda de Juan, capítulo 0, versículo 9, observen lo que dice. Cualquiera que se extravía, segunda de Juan, ¿lo tienen? Segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y observen, versículo 10 lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué pasa, hermanos? Ni siquiera le abras la puerta, dice. Ni le digas ¿qué? Bienvenido. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de la magnitud del asunto de no llevar la sana doctrina, de no llevar el Evangelio correctamente? ¿Se dan cuenta de esto? Observen, hermanos, que no se nos advierte, aquí se nos advierte y advierte una y otra vez, para contender por la fe, hermanos, que nos fue dada una vez y para siempre a todos los santos, dice la Escritura. Entonces, esto va a ser una batalla para todos nosotros, hermanos, en la iglesia. Va a haber esa contienda. Todas estas advertencias que acabamos de leer y que hay mucho más en la Escritura, todos esos mandamientos a la fidelidad, asumen, hermanos, a la fidelidad del Evangelio, asumen que podemos, ¿qué? Ser ¿qué? Engañados, encantados, fascinados, hechizados. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde aquí, mi exhortación para ustedes es, hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque un encantamiento de esos no te va a llevar al camino correcto, ¿no es cierto? Dice la Escritura en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio. Entonces, todas estas advertencias sí pueden llegar a encantarnos, a llamarnos la atención, porque sí podemos ser encantados por todo esto. Y tristemente, hermanos, esto pasa hoy en día en algunas iglesias contemporáneas que están encantados. Muchos líderes de las iglesias
están fascinados porque en el fondo, hermanos, pueden creer el verdadero evangelio. Muchos pastores, líderes, iglesias, buenos creyentes pueden creer el evangelio, pero han permitido que se añadan cosas al evangelio y que les están encantando, hermanos. Eso está pasando hoy en día. Entonces, el papel de cada uno de nosotros como pastores, y no solo como pastores, hermanos, tu papel como miembro de la iglesia, como buen estudiante de la Escritura, es predicar la verdad, es guardar la verdad, es luchar por la verdad, es proteger al rebaño, hermanos. ¿De quiénes? De los errores de los encantadores. Ese es el asunto. ¿Te das cuenta? Y pasa, hermanos, tú puedes, ha habido casos donde tú ves, entiendes el evangelio, lo comprendes perfectamente, sabes que eres salvo únicamente por gracia y la fe que Dios te otorga al creer en nuestro Señor Jesucristo, pero de repente, hermanos, pasa el tiempo y de repente te enteras que no, ya crees también en esta otra cosa y también te estás balanceando hacia esta otra cosa que dice este libro y hacia este otro pastor que oye en internet y que está diciendo también. ¿Te das cuenta, hermano? Sobre todo hoy en este tiempo mucha gente ha sido encantada en eso. Entonces necesitamos entender que la iglesia, hermanos, debe llevar el verdadero evangelio en protección de todo el rebaño. ¿Te das cuenta? Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Así que tenemos que asumir, hermanos, que en un sentido es muy hechizante esto, hermanos, y que alcanza a cualquier nivel, ¿no es cierto? No solamente a los pastores, puede alcanzar a cualquier nivel de la iglesia, hermanos. Hoy en día no puedes ir, vamos y compramos libros, ¿no es cierto, hermanos? Vamos y compramos libros y le traemos libros. Hermanos, te pregunto, ¿ahí podrá haber encanto? Sí, por supuesto. Tú ya no puedes comprar cualquier libro porque dentro de esos libros hay cosas que no son correctas, hermanos. Eso es el asunto, ahí está el encanto de las cosas, pero tú lees un libro y dices, no es que aquí dice, no. Hermanos, la autoridad está en la Escritura, ¿te das cuenta? Ahí es donde está la verdad. Entonces, no puedes ir a cualquier librería y confiar en todo lo que te encuentras ahí, ¿no es cierto? Hay muchas cosas hechizadas ahí o encantadas ahí que no es posible que las estemos viendo. Entonces, no puedes confiar en eso. Y obviamente, hermanos, déjenme decirles, no puedes confiar en cualquier predicador, tampoco. Tú tienes que comprobar que lo que se está diciendo es la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, las iglesias están llenas de personas encantadas. ¿Qué es esto, hermanos? De personas confundidas acerca del evangelio. Y hermanos, no sé si tú te das cuenta, el Espíritu Santo es tan precioso con nosotros, hermanos, que nos muestra la verdad de una manera sencilla. Aunque el evangelio es complicado, déjenme decirlo, pero nos lo muestra de una manera sencilla. Pero tú te encuentras a muchas personas confundidas, encantadas. Ahora, observen por un momento más de cerca esta palabra, hermanos. Déjenme ponerla acá. Esta palabra fascinó. Obsérvenla ahí, hermanos, un poquito más. Fascinó, dijimos que es encantado, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 1, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para obedecer a la verdad? Yo no sé si están junto conmigo en eso, hermanas. Imagínate a Pablo llegando, ¿quién les fascinó, Gálatas insensatos? Bueno, vale la pena entrar a todas esas palabras, ¿no, hermanos? ¿Por qué me llamas insensato? Era lo que eran, ¿no? Gálatas insensatos, hermanos. Esta palabra fascinó es un verbo griego, hermanos. Baskaino, se los dije ahorita, baskaino. Bueno, no es importante lo que significa en el griego. Ya, olvídense de ese asunto. Es importante, hermanos, porque es la única vez que se muestra en el Nuevo Testamento. No la ves como otras veces en otros lados. Entonces, ¿qué hizo Pablo, hermanos? Guiado por el Espíritu Santo, Pablo opta por una palabra que no se usa en ningún otro lado, ¿no es cierto? Está saliendo de su vocabulario, por decirlo así, normal, para encontrar una palabra que pudiera describir de una manera especial, de una manera única, y que siempre se usa para bien esa palabra, hermanos. ¿Así no? No, porque luego piensas en brujería, en hechicería, ¿no? Siempre se usa para mal. Y Pablo usa esa. Entonces, ¿qué significa en el idioma griego, fuera de la Biblia, hermanos, esta palabra? La palabra significa encantar, fascinar, pero fascinar o encantar de una manera engañosa. Eso es lo que significa fascinó. Te engaño, te fascino de una manera que tú no te puedas dar cuenta, de una manera engañosa. Siempre la connotación de esta palabra es para mal, hermanos. Eso es lo que significa. Tratar de hacer daño a alguien
por medio de mentiras, engaños o falsas promesas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia en Galacia, hermanos? O en las iglesias, mejor dicho, en Galacia. ¿Qué estaba pasando? Los estaban fascinando. ¿Con falsas qué? Promesas, ¿no es cierto? Por engaños, por mentiras, ¿no es cierto? Incluso esta palabra, hermanos, se relaciona con la hechicería. Les decía, tú ve al griego y dice, se relaciona con poderes demoníacos. ¿Y cómo no, hermanos? ¿Cómo no va a ser así si es Satanás el que te quiere confundir? ¿Cómo no si es Satanás el que te quiere arrastrar con sus huestes de maldad? ¿Para qué? Para que tu hijo, tu esposa, tu esposo no vayan a la presencia de Cristo, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces se relaciona con eso, porque si tú lo buscas, en su significado en el griego dice embrujar, practicar magia, encantar por el uso de la magia. Eso va más allá, hermanos, todavía. Entonces, piénsenlo bien, hermanos, ¿es una palabra sencilla, tranquila? No, esta es una palabra seria, hermanos, lo que está diciendo ahí. Esto es serio, ¿no es cierto? Es una palabra muy seria y el Espíritu Santo solo la usó una vez para describir no lo que estaba sucediendo a los no creyentes. ¿Para qué usó el Espíritu Santo esta palabra? Para describir lo que le estaba sucediendo a quienes, hermanos, a los creyentes. ¿Te das cuenta? No a los que no creen, sino a los que creen. Entonces, es como si hubieran sido hechizados, no por una hechicería, hermanos, no por hechizos mágicos, sino por falsas doctrinas. Pero, ¿por qué estarían hechizados, hermanos? ¿Por qué son susceptibles a eso si eran creyentes? Escuchen, amados hermanos y amigos, en todas las épocas de la iglesia ha habido creyentes hechizados y todavía los hay hoy en día, hermanos. Esta es una batalla que nunca va a terminar. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón mientras estemos aquí en la tierra? Porque Satanás continúa propagando, ¿qué, hermanos? Todas esas mentiras hechizantes. ¿Te das cuenta? Y yo creo que muchos de ustedes han salido de ahí, hermanos. Muchos han conocido supuestas sectas o religiones que te dicen, no, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. O tomar tan a la ligera el evangelio. Hay muchas mentiras, hermanos. El embrujo es siempre una desviación de la verdad del evangelio. El hechizo siempre es desviar las verdades bíblicas. Alguna forma de que tú te puedes salvar con ciertas obras, ¿no es cierto? Siempre te lleva hacia allá. Por ejemplo, no haz ciertos rituales, compórtate de esta manera moral, ¿no es cierto? Haz ciertos sacramentos. Predominantemente, ¿dónde se usa esto, hermanos? En la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? Parece que es normal, pero no es así, hermanos. Eso es hechizante. Así que eso les había sucedido ahí en la iglesia en Galacia. Entonces, pregunto, hermanos, ¿pueden las mentiras encantadoras contaminar el evangelio e influir en todos los creyentes? Sí. ¿Te das cuenta del nivel de esta porción de la Escritura? Ahora, la pregunta que no quiero que me contestes, pero ¿te ha estado pasando a ti? Tu vida está llena de cosas adicionales cuando solamente hay una sola verdad. Mi deseo para esta mañana es que Dios pueda tocar tu corazón para que entiendas que hay solo una verdad y que esa única verdad es tan santa, es tan celestial, viene de lo alto, que por medio del Espíritu Santo sí podemos llegar a entender que todo es por gracia, hermanos, que no se necesitan otros actos y que adicional a esa gracia debe haber una corresponsabilidad a atender a ese llamado por Dios. Así que, hermanos, ¿pueden las mentiras ser hechizantes y contaminarnos e influirnos? Sí. Los creyentes pueden ser encantados en ese sentido. Se los pongo de esta manera, hermanos, porque tal vez puedas decir, bueno, no me queda tan claro y pues no, a mí no me va a encantar nadie, ¿no? Así como los creyentes podemos pecar, hermanos, delante o en contra de la santidad de Dios, y lo hacemos, ¿verdad? ¿Somos creyentes o no, hermanos? ¿Sabemos que Dios es santo y pecamos ante esa santidad? Sí. Pues de la misma forma, hermanos, también podemos pecar contra la voluntad de Dios, hermanos, contra la verdad de Dios, ¿no es cierto? Si Dios dice, este es el único evangelio, y tú metes otras cosas ahí, ¿qué estás haciendo? Entonces somos capaces de pecar. En la mañana veíamos algo de libre albedrío, ¿no es cierto? Nosotros lo único que sí podemos ser libres para hacer
y no nos cuesta nada de trabajo, hermanos, es elegir el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está, hermanos. Tenemos que entender y atender a este punto. Sí hay posibilidad de ser desviados. ¿Te das cuenta? Ahora, regresen al texto. Observen ahora las palabras insensatos y necios, hermanos. Insensatos y necios. Tú lo ves, insensatos en el versículo 1 y necios en el versículo 3. ¿Te das cuenta? Insensatos y necios es la misma palabra en el griego, hermanos. Anoetos, significa anoetos. Y esto es sin inteligencia, sin conocimiento, ignorante, falto de poder de percepción, falto de sentido. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo a los Gálatas, hermanos? Que son ignorantes y que hay una falta de ¿qué, hermanos? De entendimiento. ¿A quiénes les está diciendo eso, hermanos? Recuerden esto, porque por eso nos hemos estado extendiendo hasta acá. ¿A quiénes les está diciendo esto? A los creyentes. A los creyentes, hermanos. Entonces, esto significa, hermanos, que eres impotente de intelecto. ¿Te das cuenta lo que les está diciendo ahí? Es como si dijera, no están usando sus mentes santificadas porque son creyentes. No están usando sus mentes santificadas o gálatas insensatos. ¿Te das cuenta de esto? Y es cierto, ¿por qué digo mentes santificadas, hermanos? ¿Habían recibido a Cristo? ¿Conocían la verdad? Pablo les expuso todos los temas. Sí. Entonces, en su mente santificada, ahora te das cuenta, hermano, lo que puede sentir un pastor hacia alguien que se está desviando. Tú dices, ¿cómo es posible si tú habías declarado que en Cristo eras salvo y ahora vienes y me dices que también necesitas otra cosa adicional para ser salvo? Tu mente está siendo muy ignorante entonces. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el apóstol ahí? Entonces, han sido encantados, hermanos, sin sentido, no están pensando, ese es el asunto. Y esto fue exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando iba y encontró a un par de hombres camino a Emaús. ¿Se acuerdan de esta historia? Vayan a Lucas 24, hermanos, y véanlo. Es exactamente lo que pasó ahí. Lucas 24, en el versículo 25, observenlo ahí, lo tienen Lucas 24, 25, dice, entonces él, nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que estos hombres iban caminando desconcertados, no sabían qué había pasado, se acerca el Señor, velando sus ojos para que no lo reconocieran, y le dice, ¿tú no te has enterado de todo lo que ha acontecido en este tiempo? Y dice el Señor, entonces les dijo, oh, ¿qué? Anoetos. ¿Qué significa anoetos, hermanos? Faltos de inteligencia. ¿Quién se los dijo? Ajá, ellos sabían, hermanos, estos hombres sabían todo lo que había dicho el Señor Jesucristo que iba a acontecer, y yo creo, hermanos, que válidamente se merecían este anoetos, porque lo sabían, ¿no es cierto? Y observen, aquí hay algo interesante, dice, oh insensatos, ¿y qué? Tardos de corazón, ¿para qué, hermanos? Para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les pregunto, hermanos, ¿ellos sabían toda la historia? ¿Ellos conocían toda la verdad? Sí. Y dice que les empezó a dar una cátedra desde Moisés hasta los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que hablaban de él. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar y creer? Esta pregunta es importante, hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar y creer? Porque no es solo la incapacidad mental, hermanos. ¿Qué dice aquí en Lucas 24, hermanos? No solo es la incapacidad mental, hay un problema adicional. ¿Cuál es? Es el corazón pecaminoso, ¿te das cuenta? No puedes pensar porque estás descuidando la verdad en tu corazón también. Es un problema de la mente, pero es un problema de ¿dónde? Dice el Señor. Porque dice, oh insensatos, ¿y qué? Tardos de qué, de corazón, ¿para qué? Entonces, ¿dónde está el problema, hermanos? En mi corazón y en mi mente. Yo no puedo pensar correctamente porque en mi corazón también estoy mal, ¿no es cierto? Mi corazón no está diligentemente dedicado a la verdad. Ese es el asunto, hermanos. Y cuando mi corazón se pone diligente a pensar en la verdad, a sentarme a escudriñar la Escritura, a ver la realidad ahí,
¿qué va a pasar? Y te ha pasado. Tú escudriñas la Escritura, tu corazón empieza a palpitar mucho más fuerte y espiritualmente llegan todas esas verdades. ¿Y qué sale en tu mente, hermano? Verdades. No sale insensatez, sino que empiezas a entender toda la verdad. Necesitas el corazón para que haya una mente diligente, para atender toda esa verdad. ¿Te das cuenta? Así que, por esta razón, hermanos, dice Pablo, eres insensato y has sido fascinado. ¿Has sido qué? Encantado. ¿Quién los fascinó? Dice Pablo, ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Lo sabía Pablo o no, hermanos? Bueno, esta es una pregunta retórica, ¿no? O sea, Pablo sabía perfectamente, pues, ¿recuerdan Gálatas 1? La primera carta que escribe Pablo ahí, y él sabe quién los fascinó, por eso digo, es una pregunta retórica. ¿Quién los fascinó? Los judaizantes. Gracias, hermano. Estás en la historia conmigo, ¿eh? Los judaizantes. ¿Quién los puede fascinar a ustedes, hermanos? Cualquiera que traiga un mensaje diferente. ¿Te das cuenta? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los confundió acerca del Evangelio? Bueno, todos sabemos quiénes fueron, hermanos. Los judaizantes los hechizaron. Por supuesto, con sus palabras falsas, con sus falsas enseñanzas. Mira, no esperes que llegue alguien y te diga lo que les decía. No, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios, estás equivocado. Te va a decir que cree en Cristo. Te va a decir que cree en Dios. Te va a decir que cree en el Espíritu Santo. El problema, no solo de los judaizantes, sino de las personas que te hablan de esa manera, es que quieren añadir algo. Cualquier cosa. Algo quieren añadir para decir, es que lo que tú estás haciendo no es verdad. Y al momento, hermanos, que algo así se añade a ese evangelio, ¿qué es? Anatema. Maldito. Y hermanos, es donde yo de verdad debemos rogar, hermanos, y si hubiera alguien aquí, mi oración por ti es de verdad que Dios quite ese velo de tus ojos y puedas ver con humildad. Hermanos, porque no nos gusta que nos bajen de nuestro pedestal, ¿no es cierto? Pero no queremos hacer eso, ni el Señor quiere hacer eso. Lo que queremos, hermanos, es que te goces junto con nosotros de una verdad que transforma al hombre, que transforma la vida, ¿no es cierto? Donde podemos atravesar esta tierra en medio de conflictos, en medio de problemas, en medio de pruebas, pero hay esperanza, pero hay verdad. Entendemos y conocemos la Escritura y sabemos a dónde nos dirigimos y sabemos a quién pertenecemos, hermanos. Entonces, Pablo, hermanos, va a confrontar eso de la manera más poderosa, va a dar argumentos desde la perspectiva trinitaria. Y es donde empieza a tocar los demás versículos. Observen, la primera cosa que toca ahí, desde una perspectiva trinitaria, y es esta: conocían ellos de Cristo. ¿Estás de acuerdo? ¿Conocían de Cristo o no, hermanos? Bueno, tú vas al texto y lo ves. Digo, no es nada que estemos descubriendo, está aquí todo, hermanos. Observa lo que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Ya traté de explicar eso ahorita un poquito. Dice, a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos, ¿qué, hermanos? Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. ¿Quién es la parte de la Trinidad que está aquí? ¿Se dan cuenta? ¿Lo conocían o no? Observen, hermanos, que Pablo les dice que su conocimiento comenzó ¿cuándo, hermanos? Cuando Jesucristo fue proclamado a ellos en sus ojos, ¿no es cierto? Es lo que dice aquí. Fíjense el versículo 1, ante los ojos de quién fue proclamado claramente Cristo. De los Gálatas. Es lo que está diciendo ahí. A estos creyentes, ante sus ojos espirituales, les fue presentado claramente Jesucristo y Jesucristo crucificado. ¿Te das cuenta? Es decir, el Evangelio llegó a ellos de manera clara, hermanos. El Evangelio llegó a ellos de manera efectiva, de manera poderosa, de manera pública, ¿no es cierto? La palabra presentado que tú ves aquí, esta palabra, hermanos, es un verbo griego también y significa prógrafo. Y prógrafo es escribir con antelación algo. Eso es lo que significa. Esta palabra generalmente, hermanos, se usaba para hacer cartelones, hacer letreros en aquella época, en aquel tiempo,
porque no había libros, ¿verdad, hermanos? En ese tiempo no había periódicos, no tenían el Universal ni nada de eso. Pero como no tenían eso, hermanos, tenían que hacer un anuncio, cuando querían declarar algo, ponían el anuncio, ponían el letrero, y los anuncios públicos eran prógrafos. Y eso se mostraban para que todos pudieran leer, para que todos pudieran entender el anuncio, lo que querían dar a comunicar ahí. Entonces, aquí la idea, hermanos, de esta palabra es que ellos vieron con sus ojos espirituales ¿a quién? A Cristo, que fue crucificado por ellos. Lo que asume aquí esta palabra, hermanos, es que todo lo que significaba la cruz se les fue proporcionado, se les fue declarado, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. Todo lo de la cruz fue declarado. Incluso Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, no vayan, se los leo, dice así: pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está diciendo? Lo único que me propuse es llevarles a ustedes el mensaje. ¿Quién era? Que conocieran a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Entonces, ¿lo conocían en ese sentido, hermanos? Claro. Entonces, estoy seguro, hermanos, que no solo Pablo les predicó la crucifixión física de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más les habrá dicho, hermanos? Yo creo que les presentó todo tipo de teología, ¿no es cierto? La teología de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, le presentó seguramente a ellos la soteriología, lo que nosotros conocemos como salvación, todo el proceso de la salvación. Si tú lees las cartas, es obvio que les llevó esa doctrina, la soteriología, ¿no es cierto? La muerte de Cristo. Les presentó el Evangelio, cómo está ligado a la muerte de Cristo, cómo está ligado a la crucifixión. Entonces, todo esto les fue declarado, ¿cómo, hermanos? De forma abierta, presentado. ¿Están de acuerdo? Lo podían leer, lo podían ver, lo podían experimentar. Todo estaba ahí convincentemente para que ellos lo pudieran ver. Entonces, en un sentido, hermanos, ellos pudieron ver igual que tú hoy, ¿no es cierto? Tú hoy lo puedes ver, tú hoy lo pudiste ver por medio de ¿qué, hermano? De la palabra. Entonces, tú en un sentido como ellos lo pudieron ver la realidad física de la crucifixión, pudieron ver la realidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ellos pudieron verlo como tú lo ves ahora. Entonces, no es solo que vieron la realidad física de la muerte, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, era que entendían que esa muerte era el sacrificio, ¿qué? Sustitutivo. Ellos no solo entendieron la crucifixión y la muerte, sino entendieron que era un sustituto, ¿no es cierto?, para ellos, como lo es un sustituto para nosotros. La doctrina de la sustitución. Ellos entendían esto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Si entendían todo esto, la pregunta sería, ¿por qué o quién los fascinó? ¿Se dan cuenta dónde está llegando Pablo? Si tú entiendes todo esto, ¿cómo es que quedas tan fascinado con otra idea? Bueno, el punto es este, hermanos. Entendieron el evangelio de la salvación y que cuando lo entendieron, creyeron, hermanos. Y cuando creyeron, milagrosamente, todos estos creyentes, porque ya les dije que eran verdaderos creyentes, todos estos creyentes fueron transformados. ¿Se dan cuenta? Como tú y como yo, que hemos creído en realidad. Todas esas iglesias ahí en Galacia, hermanos, fueron el resultado de la predicación del evangelio de Cristo crucificado, como dice aquí. ¿No es cierto? Es la presentación de este evangelio, incluyendo, hermanos, a todas las iglesias de hoy en día, incluyendo a Roca Eterna, para aquellos que verdaderamente han creído. ¿Te das cuenta? Ahora bien, este es el punto, hermanos, y es al que queremos llegar. ¿Cómo pueden, cuando han visto a Jesucristo públicamente representado, crucificado, cómo pueden volver a la ley? ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Cómo puedes volver a la ley? Yo no sé qué pasa hoy en día, hermanos. No sé dónde está. Y mi deseo, hermanos, por esta mujer es que Dios toque su corazón o ya lo haya tocado y la traiga a su gracia, a su misericordia, hermanos. Pero mi esposa, cuando nos convertimos, conoció en el trabajo a una mujer que le compartió, le llevó al conocimiento de Cristo, nos llevó a conocer al pastor, que es mi pastor ahora. Y nuestra vida ha corrido de ahí en adelante, hermanos, por la gracia de Dios, al lado de la iglesia y al lado de Cristo. Pero después supe que ella se había alejado.
que practicaba otras cosas ya. Hermanos, ella conocía la verdad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo pueden, cuando han visto a Jesucristo, volver a la ley? Estaban diciendo que la cruz fue insuficiente o que la muerte de Cristo solamente era parcial, que no cubría todo, ¿no es cierto? Y tienen que compensar con el resto de las cosas con obras para que todo pueda conjugarse. ¿Eso es lo que estaban diciendo? No, hermanos. Si estaban diciendo eso, ¿qué estaban haciendo? Blasfemando en contra de quién, hermanos? De Cristo. De Cristo en la cruz. Si hoy piensas eso, entonces ¿qué estás haciendo? Estás blasfemando en contra de quién? Del Cristo de la cruz, ¿no es cierto? ¿Entendemos esto, hermanos? Lo peligroso que es. Ahora, el verbo griego crucificado, ese que está aquí, hermanos, eso es importante. Aquí que vemos al final del versículo 1, es un verbo perfecto pasívo participio, o participio perfecto pasivo. ¿Y qué es esto, hermanos? Significa que tiene una realidad continua, es un participio, es un verbo perfecto, tiene una realidad continua, hermanos, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de esto? No solo está crucificado en el momento del tiempo histórico, en el pasado, ¿me explico? No solo fue crucificado ahí, sino que este verbo nos dice, como es continuo, está crucificado, ¿cuándo, hermanos? Continuamente. Y es importante entender este verbo, crucificado, hermanos, porque destruye la idea legalista. ¿Me explico? Porque lo que está diciendo es que la cruz no fue solo un evento histórico, sino que la cruz, ¿cuándo continúa, hermanos? Sigue y sigue y sigue y sigue impactando con poder hasta el día de hoy e impactando para siempre. ¿No es verdad, hermanos, que hoy impactó la cruz en tu vida? Digo, no estoy diciendo que Cristo está crucificado y que no ha salido de ahí. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la cruz de Cristo sigue vigente hasta hoy. Continuamente, y yo creo en Cristo, hermanos, creo en la cruz de Cristo, creo en su sangre derramada, creo en la salvación, creo en su gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, la obra de Cristo, hermanos, ¿cuándo termina? Nunca termina, hermanos. La obra de Cristo nunca se termina, nunca se detiene. No es como Cristo, hermanos, hubiera ido, hace algo que es necesario para nosotros ahí en la cruz y ahora tenemos que retomar esa obra y empezar a añadir obras para terminar la obra de Cristo, hermanos. Eso es ofensivo ¿para quién, hermanos? Para Cristo. Eso es blasfemia ¿contra quién? Contra su obra, que su obra sí fue concluida, hermanos. Su obra fue terminada. Él que dijo, consumado es. La obra concluyó. Entonces, la salvación es solo por gracia, hermanos, la salvación solo por fe y no por obras. Si tú vas a decir, ¿por qué insiste tanto? No me echen la culpa a mí, es el apóstol Pablo. Y más que el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo. Y es Dios mismo, hermanos, insistiendo en esto, y por algo lo está insistiendo, porque hoy en día la gente no entiende el Evangelio, hermanos. Entonces, esto no es cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa que añada obras a la salvación es blasfemia contra la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Ese es el punto, hermanos. Entonces, ¿por qué harían esto, hermanos? Si tenían una visión tan clara de la cruz y todos los elementos de salvación los tenían tan claros ahí, ¿por qué harían esto? Fue en vano, hermanos, todo lo que sabían, todo lo que experimentaron fue en vano. ¿Podrían los judaizantes o podrían cualquier persona agregar a la obra de la cruz algo? La respuesta es no, hermanos, no hay nada que agregar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no te dejes fascinar, no te dejes encantar, no te dejes hechizar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Número 2, me apuro aquí, hermanos. Conocían del Espíritu Santo. Observen, no solo conocían la fe en Cristo crucificado, sino también que conocían el Espíritu Santo. Observen lo que dice versículo 2 ahora. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿De quién está hablando, hermanos? Segunda persona de la Trinidad. ¿Recibisteis el Espíritu? Y esto es muy importante aquí cuando dice recibisteis el Espíritu. ¿La respuesta cuál es, hermanos? Para ellos. ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro que sí, hermanos. Porque todo el que cree recibe ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te das cuenta? Siempre que crees, tienes el Espíritu Santo inmediatamente, hermano. Entonces, ¿saben, amados hermanos? Todos hemos recibido el Espíritu Santo. De hecho, hermanos, según 1 Corintios, en el capítulo 6, ¿somos qué, hermanos? Templo de Dios. Somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién está morando ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha tomado residencia en tu vida, ha tomado residencia en mi vida. Es la vida, piénsenlo de esta manera, hermanos, es la vida de Dios en ti. Es la vida de Dios en tu presencia interna. El Espíritu entra, nos transforma, nos convertimos en nuevas criaturas y entonces todo se vuelve nuevo, hermanos. Cuando recibes tú el Espíritu Santo de Dios, tu vida es transformada. ¿Te das cuenta? Tenemos nuevos afectos. ¿No es cierto, hermanos? Recibes al Espíritu Santo, hay nuevos afectos. Ninguno de ustedes es el mismo de antes. Tú ahora eres diferente, amas de forma diferente, tienes nuevos deseos. Antes odiabas cosas que no querías, que no deseabas, ¿no es cierto? Pero ahora en el Espíritu tienes nuevos deseos. Había cosas que solías amar, pero ahora las odias. Y había cosas que solías odiar, pero ahora las amas. Ahora amamos a Dios, hermanos. Ahora amamos a Cristo, ¿no es cierto? Amamos a los hermanos y amamos la verdad. Es que es el Espíritu morando en nosotros. Así que Pablo les pregunta, observen, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Pablo está bien confundido, dice, yo ya no sé qué hacer. ¿Sí está diciendo eso, hermano? No. Pablo no está haciendo una pregunta que no sepa contestar. ¿Recibieron el Espíritu cuando conocieron de Cristo, cuando conocieron del Espíritu Santo, o lo recibieron porque hiciste algo bueno en tu vida? Es la pregunta, hermanos. Es lo que está diciendo. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Aquí está. Solo es así, hermanos. Por fe. Cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. No había, o ven requisitos aquí, hermanos, en el texto. No había ningún requisito. Mira, si quieres recibir el Espíritu Santo, entonces debes hacer ciertas cosas. No hay requisitos, hermanos. Y esa es otra mentira hechizante que anda por ahí, ¿no es cierto? Que pueden ser cristianos. Tú puedes ser un cristiano sin tener el Espíritu Santo hasta que tengas un nivel especial y entonces el Espíritu va a venir a ti y va a morar. ¿Verdad que no es así, hermanos? Ahí andan muchas sectas proclamando esto. Así que la obra de Cristo era una obra acabada, una obra terminada, que no requería nada de la ley. ¿Te das cuenta? Y la venida del Espíritu Santo era una obra completa que tampoco requería ¿qué? Nada de la ley. Luego el versículo 3 dice, observen, tan necios sois, ya los expliqué esto un poquito, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Esto lo podemos decir de esta manera, hermanos. ¿Es la obra de Cristo solo parcial, que hay que añadir más a su obra? ¿Es la presencia del Espíritu Santo solo parcial, que hay que añadir más a su obra, a su presencia? No. Hay que añadir a ambos, al Espíritu y a Cristo, algo para que produzca la carne. No. La obra de Cristo está completa, la presencia del Espíritu está completa, hermanos. ¿Te das cuenta? Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió y esperamos su regreso. Y la obra del Espíritu Santo, ¿dónde está, hermanos? Hoy mismo está en mí. Hoy mismo está en ti. El Espíritu de Dios está en nosotros. Su obra está completa. Y luego el versículo 4, observen. Tantas cosas habéis pasado en vano, si es que en vano fue, o si realmente fue en vano. Esta palabra, hermanos, tantas cosas han padecido. Y esta palabra en el griego es experimentar. Entonces, véanlo de esta manera. ¿Experimentaste a Cristo en vano? ¿Experimentaste a Cristo en vano? ¿Experimentaste al Espíritu Santo en vano? Si en realidad fue en vano. Así que Pablo lo que está haciendo, hermanos, emplea esta palabra padecer para decirles, esta es su experiencia personal con Cristo y con el Espíritu Santo. La salvación es en Cristo, ¿no es cierto? La presencia del Espíritu está en ti, tú lo estás experimentando. Y ustedes lo experimentan, ¿no es cierto, hermanos?
Si es que el Espíritu de Cristo de Dios mora en ustedes y en mí, lo estamos experimentando. Ahora, cuando pregunta tantas cosas, Pablo se está refiriendo a todas las bendiciones, ¿no es cierto? Todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Cristo y del Espíritu Santo a raíz de que fueron salvos. Les está preguntando esto. ¿Y cuántas bendiciones hemos recibido, hermanos, a raíz de la salvación? Dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué, hermanos? Con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son todas esas bendiciones espirituales, hermanos? Todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, toda la adopción, toda la riqueza, toda la redención, toda la sustitución, todas estas bendiciones, hermanos. Entonces, lo que les dice básicamente, tantas bendiciones han experimentado en vano, eso es lo que está diciendo aquí. Y cuando alguien se aparta, hermanos, por una falla en la doctrina, en el Evangelio, hermanos, esa es la pregunta, ¿cómo? Si tú experimentaste tantas cosas, ¿cómo es que fue en vano eso? Si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Y ahora observen uno más, hermanos, y aquí termino. Conocían, y está mal aquí, ¿verdad? Pero conocían a Dios, hermanos, conocían al Padre. Conocían al Padre, obsérvenlo. Este es un punto sencillo, pero es importante, hermanos. ¿Ustedes pueden ver al Padre aquí? Ahí está, hermanos. Ahí está. Aquí se está hablando de Dios, aquí se está dando de Dios Padre, y lo sabemos porque, y ahorita lo señalo ahí, hermanos, pero vayan a Juan 14. Vayan a Juan 14. ¿Lo tienen? Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre, ¿y qué va a hacer el Padre, hermanos? Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego el versículo 26 del mismo capítulo 14, ¿qué dice? Mas el consolador, el Espíritu Santo, ¿a quien qué? El Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Y nuestro texto dice, hermanos, observen que aquí 2 veces, hermanos, el Señor Jesús dice que el Padre es quien envía al Espíritu. Y aquí dice nuestro texto, aquel pues que os suministra, ¿quién es aquel? Porque ¿quién suministra al Espíritu Santo según Juan? Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Padre, ¿te das cuenta? Así que Pablo les dice en el versículo 5, están diciendo que el Padre, esto es Dios, que les proveyó, les suministró abundantemente del Espíritu y hace milagros entre todos ustedes, vino y les transformó milagrosamente, los hizo nuevas criaturas, simplemente ¿fue por fe o fue por obras? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Y fue por fe, hermanos. Todos nosotros sabemos eso, hermanos. El Hijo hizo la obra completa en favor nuestro, hermanos. El Espíritu Santo hizo la obra completa en favor nuestro. Y Dios Padre hizo la obra completa en favor nuestro. Ustedes, hermanos, y los Gálatas y todos aquellos en la historia no recibieron la salvación o el Espíritu Santo, la regeneración, por algo que ustedes o yo hayamos hecho. ¿Fue por la obra de quién? La obra perfecta de Cristo, la obra plena de la perfección del Espíritu Santo y la obra perfecta y plena del Padre. Y eso es todo, hermanos. Eso es todo. Es por la obra de la Trinidad. Y aquí concluyo. Tú y yo hemos experimentado todo esto. ¿No es cierto, hermanos? Tú y yo lo hemos experimentado. Hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestras vidas. ¿No es cierto, hermanos? Y a mí me has hecho partícipe muchas veces. Y hace un ratito hablaba con una familia. Es que es un privilegio, hermanos, que nos hagan partícipes de tu fe, que es mi fe, y conocerla y verla. Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, hemos experimentado el poder del Padre en nuestras vidas, el poder de Cristo en nuestras vidas, y hoy, hermanos, estamos viviendo bajo el poder trinitario en nuestras vidas, ¿no es cierto? No podemos dejar que alguien venga y nos enseñe, nos hechice, nos encante con una falsa doctrina. ¿Se dan cuenta? Eso es algo blasfemo, es algo en contra de la Trinidad, como dice Pablo aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es blasfemo? Porque cualquier obra reduce la obra de Cristo, reduce la obra del Espíritu Santo y reduce la obra de la regeneración de Dios en nuestras vidas.
Entonces, toda la Trinidad y todo lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen para ofrecerte es tuyo solamente por fe. Todo es por fe. Todo lo que te han otorgado ellos es por fe. Entonces, cuando alguien viene y agrega algo, es un encanto. Es una hechicería en un sentido, hermanos. Y solo la gente insensata sigue a esos hechiceros, hermanos. Muchos de ellos verdaderos creyentes que no tienen ni la razón espiritual, como lo estamos viendo aquí, ni la devoción en el corazón, como deciría nuestro Señor Jesucristo, para aferrarse a esa verdad, para aferrarse a eso que es verdadero. Así que, hermanos, oro a Dios para que te conceda a ti y a mí esa fortaleza, hermanos, siempre, para que no claudiquemos en un error en nuestro evangelio, y lleva esto y compártelo a otros, hermanos. Es tan simple, ¿no es cierto? Tan sencillo, compártelo. Si añaden algo, entonces, hermanos, nosotros tendremos que dejar en manos del Señor que siga obrando en su corazón por medio del Espíritu Santo. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Esperemos que esta predicación sea de bendición y utilidad para tu vida. Te esperamos el próximo domingo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestros próximos eventos y noticias. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.